Hola, ¿qué tal a todas y todos? Me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en esta edición especial con motivo de la Semana de las Juventudes. Estoy muy emocionada porque hoy tengo una entrevista con Ernesto Montes de Oca, quien es secretario de Fuera del Closet, que es una organización padrísima que se gestó también en la facultad. Pero bueno, no voy a ser yo quien platique sobre eso, al contrario, que sea Ernesto quien nos cuente todo eso. Me da mucho gusto estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias pues a la red por la invitación y pues nos encanta trabajar con las juventudes, con el activismo y pues también compartir ese espacio universitario que siempre nos llena como de alegría y pues muy feliz de estar con ustedes. Ojalá podamos pasar un rato agradable en el que puedan despejar sus dudas o lo que sea que tengan para mí. Yo estoy segura de que sí. Oye, Ernesto, pues a ver, cuéntanos primero, ¿cómo se inició el proyecto Fuera del Closet? Pues fuera del closet ya nació como un proyecto universitario de radio en una estación que se llamaba Híbrido FM, de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con varias personas que estudiábamos, la mayoría, y si no es que todo el mundo, comunicación. Entonces éramos estudiantes de comunicación, o sea, el proyecto per se es un proyecto de radio universitario y dentro de la barra programática que existía en ese entonces, que era en el 2010, eh, a- se abrió una barra en el que pedían que hubiera diversas temáticas, ¿no? De programas Ujú. y que fueran un poco distintos a lo que ofrecía la red comercial, ¿no? Y que viniera precisamente a partir desde una visión como académica, universitaria y de Ujú. jóvenes. Y entonces, pues quienes iniciaron el proyecto dijeron, pues, qué más diverso que un programa de diversidad sexual y Claro. que pues nos emocionó mucho porque ya después con el paso del tiempo, pues éramos el único programa universitario en el Estado de México de diversidad sexual y el único programa de la Universidad Autónoma del Estado de México con una temática LGBTI Ujú. abiertamente. Entonces nacimos como un proyecto de radio que teníamos una sección, una escaleta, además éramos estudiantes y íbamos aprendiendo, ¿no? Y también poniendo en práctica cosas. Y teníamos notas especialmente, espectáculos, entrevistas, algunas secciones de recomendaciones, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las personas, bueno, nos empezaban a invitar como a algunos eventos, hablábamos de salud sexual o de diversidad sexual, Ujú. aunque en términos muy básicos, ¿no? Dentro de la universidad. Pero nos empezamos a dar cuenta que nos llegaban casos dentro de la universidad y afuera de la Ujú. universidad, especialmente del Valle de Toluca, planteándonos problemáticas sobre discriminación muy particularmente Ujú. o de cómo salir del closet, o que tenían un rechazo en sus familias, alguna situación de violencia. Y conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que no era ya no era suficiente un programa de Claro. radio y entonces evolucionamos. El programa todavía lo mantuvimos todavía un buen rato, hasta el 2015, yo creo, 2016, Ujú. que egresamos en el 2014, pero todavía lo mantuvimos como 1 o 2 años después de eso. Y entonces a partir de ahí, primero empezamos a trabajar como un colectivo, Ujú. nos fuimos a metiendo a temas del activismo y también nos fuimos metiendo para aprender, ¿no? Como Claro. siempre nos ha quedado muy claro que teníamos que tener más herramientas si queríamos ayudar, si queríamos meternos a esto, teníamos que tener más herramientas para aprender, teníamos que tener más mecanismos para ayudar a las personas, para brindarles Ujú. una asesoría correcta, porque pues no es lo mismo que pues yo leí un Claro. artículo de internet, o sea, a mí me pasó, a que uno sí le pueda brindar asesoría y pues ya después nos constituimos como una asociación civil legalmente y pues ahí estamos, ya cumplimos los 10 años, que vamos a Ujú. festejar nuestro 10º aniversario ahí por noviembre, aunque ya los cumplimos. Y actualmente pues somos una asociación civil que trabaja en el Valle, en el Estado de México, especialmente en el Valle de Toluca, aunque también trabajamos en otros municipios, pero especialmente en el Valle de Toluca con temas de diversidad sexual y de género. Realizamos dentro de nuestras actividades dar acompañamiento Ujú. jurídico, psicológico especialmente,
a personas de la población LGBTI que lo necesitan sobre casos de discriminación, de violencia, de salir del closet, de autoaceptación. También nos preguntan dudas académicas, hasta de Ujú, investigaciones, también colaboramos con eso. Y hacemos acciones de incidencia política, ujú, cabildeo con autoridades municipales, estatales y federales en el tema de la diversidad sexual. Uno de las iniciativas que presentamos recientemente con una diputada de Morena en la 60ª legislatura del Estado de México, que la metimos en junio, si no recuerdo mal, el 23 de junio de este año, es una ujú, iniciativa para prohibir y sancionar las terapias de conversión en el Estado de México, que estuvimos trabajando conjuntamente y así alguna acción que también en el municipio, con el municipio de Toluca, hace ya creo que un año, si mal no recuerdo, pues también trabajamos para que se quitara del bando municipal una ley que tenían ahí, que eran las faltas ujú, a la moral y que era ujú, usada especialmente por policías municipales para detener a parejas del mismo sexo claro. y con este argumento de que era una falta a la moral y que pues era una homofobia encubierta, ¿no? Pero Por era, supuesto. entonces pues algunas cositas así, trabajamos con instituciones, hacemos campañas en redes, trabajamos mucho en redes, subimos contenido, ahora campañas para el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, varias cositas ahí. Y la otra parte que también hacemos mucho es dar capacitaciones, sobre todo en Ujú, instituciones públicas o escuelas, cuando nos lo solicitan en estos temas, y realizar actividades académicas, artísticas, culturales, deportivas, y cada mes sobre algún tema de esto relacionado con la temática, porque también algo que nos ha quedado muy claro es que tenemos que atender muchos frentes, ¿no? Hay que atender a ujú, la población LGBTI cuando son víctimas, pero también hay que trabajar en la incidencia política, por trabajar en supuesto. lo cultural, porque lo cultural también ayuda mucho a sensibilizar a la sociedad para que entiendan, para que se quiten tabús y prejuicios, y también con una perspectiva académica, porque pues nunca nos vamos a quitar esto. Quienes fundamos el proyecto Ujú, pues somos comunicólogos, ¿no? Y la mayoría de nuestro equipo de voluntariado pues también son jóvenes y muchas, aunque no todo mundo forma parte de la universidad, en alguno de los espacios académicos, y eso hace que tengamos una visión mucho más plural y diversa, ¿no? Que hay de distintos claro. espacios académicos, que hay desde química hasta medicina, hasta administración, psicología, muchos de estos, y porque eso es otra parte importante que realizamos dentro de la organización, que es capacitar a sensibilizar a quienes también estamos dentro del equipo, Ujú, porque no basta con ser una persona LGBTI para no tener prejuicios, ¿no? Y entonces, ujú. pues lo que siempre hemos querido hacer en la asociación es profesionalizarnos, nunca hacer cosas como Al aventón, al aventón, a la claro. improvisada, ¿no? Siempre buscamos profesionalizarnos y buscamos dar lo mejor de sí para la población, porque además es lo que nos gusta. Ujú. Creo que eso es súper importante porque al final pareciera que las iniciativas surgen de la nada, que un buen día se nos ocurrió que podemos tratar este tema porque tenemos algo en común y al final el reconocimiento de que necesitamos profesionalizarnos, trabajar cada día de manera más importante, meterle temas de investigación, de academia, pues al final eso también es un valor agregado que hay que decirlo, no todas las organizaciones sociales tienen. Al contrario, creo que hay esfuerzos muy importantes en diferentes espacios para profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil de manera tal que puedan alcanzar sus objetivos pues en menos tiempo, de manera más eficaz, etcétera. Y creo que eso es algo muy de reconocerles a ustedes, que 10 años se dicen muy fácil, Así es. pero en estos 10 años le han talacheado mucho por de verdad hacer de fuera del closet una organización sólida, profesional y comprometida con mejorar las condiciones de todas las personas. Y justamente en este sentido, Ernesto, quisiera saber desde tu perspectiva, ¿cuál han sido como los proyectos más memorables? No solo por su trascendencia y sus resultados, sino porque incluso les llenaron como más emocionalmente. ¿Cuáles son esos proyectos con los que dijeron, híjole, esto sí de verdad me movió, me motivó muchísimo? Pues así yo, no, en 10 años, así como de a bote pronto, de los que me voy a acordar,
Algo importante que creo que pudimos hacer es que en la universidad se empezara a hablar del tema. No Ujú, fuimos los primeros porque había personas que estaban antes que nuestro proyecto y eso siempre hay que reconocerlo, ¿no? Porque hay que recordar de dónde venimos. ujú, Siempre también tenemos mucho metido como esto del activismo y de conocer nuestra historia, ¿no? Como un movimiento LGBTI, ¿no? En el ujú, país y a nivel internacional. Pero sí fue importante que el tema se empezara a visibilizar dentro de la universidad. Y yo no quiero decir que fuimos pioneros ni nada, pero yo creo que sí ayudamos en alguna medida en que el tema fuera visibilizado, en ujú. que en los espacios, pues antes no se hablaba de la diversidad sexual. Hoy me da mucho gusto saber que hay proyectos que dentro de cada vez más espacios académicos vemos estos temas y también han ido cambiando las cosas, ¿no? No solo es nuestro Claro. esfuerzo, es como pues, también un cambio social, ¿no? Que van cambiando Ujú, culturalmente las situaciones, pero era un tema que poco se hablaba y algo que logramos hacer que en la antigua legislatura, cuando estaba empezando, hicimos un foro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el 17 de mayo de 2017 y me voy a acordar muy bien de esa fecha. Y sí, no, ya ni me acuerdo si es del 17 o del 16, no es del 16, pero es del 17 de mayo. Y ese día se organizó un foro para hablar del matrimonio igualitario. ujú, Invitamos a algunas instituciones, estaba la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, activistas, ¿no? Independientes, eh, ¿quién más estaba por ahí? Invitamos a la legislatura, que estaba en ese momento, para que habláramos del matrimonio igualitario en el Estado de México, porque nunca había habido como un foro universitario donde se hablara del tema. ujú. Y pues, ¿qué creen? Que pues no va, no, la legislatura no va a ese evento y pues los medios se lo acaban, porque los medios van y se los acaban porque además quienes estamos ahí y que estaba Ricardo, que es el presidente de la asociación, que estaba ahí él y que estaban otros activistas y que estaba la Comisión de Derechos Humanos, hacen esa observación, ¿no? Como de, Claro. pues que la legislatura era homofóbica. Y pues eso no lo planeamos porque nunca supimos que eso iba a pasar, pero es el mismo día que el entonces presidente Enrique Peña Nieto manda la iniciativa a nivel federal para que se reconociera el matrimonio igualitario en el Estado de Uf. México. Ujú, Entonces nos cayó como anillo al dedo porque eso hizo que el tema se empezara a visibilizar, que estallara en ujú, todo el país, ¿no? Y esa me queda como con mucho, porque después se organizó otro foro, ya con la legislatura, ya con la ujú, oficina de rectoría, con nosotros otra vez volvimos a participar. Y también había coincidido que el gobernador envió una iniciativa para que se reconocieran las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. ujú, Y eso me queda como con mucha satisfacción de que eso hizo que se volteara a ver a la universidad de que estaba hablando del tema. ¿No? Ese me gusta porque además hay como toda una cosa política y social, sí, por porque supuesto. luego ahí nace el Frente Nacional por la Familia, esta Claro, organización claro. antiderechos, aquí en Toluca, cuando ya iba a pasar, cuando parecía que ya iba a pasar la iniciativa, pues hay una marcha ese fin de semana encabezada por el obispo de Toluca, ¿no? Por Francisco Javier Chagoya Ujú, Ramos, por algunos políticos y cuando pasan estos foros en la universidad, que pasa una semana, se supone que la iniciativa pasaría el lunes siguiente, y ese fin de semana está esa marcha, y pues ahí logramos saber también el alcance que tienen estos grupos, ¿no? Todavía, porque la logran frenar, y sí, pues hasta el día de hoy la iniciativa sigue congelada, congelado. pero ese es uno de los temas que nos gustó mucho dentro de la universidad. Algo que también nos ha llenado de muchas satisfacciones son nuestros aniversarios, que hemos ido creciendo, ¿no? Como que cada vez le apostamos a que sean más grandes o como con Ujú, invitados como más pues, más reconocidas, ¿no? Y más reconocidos. Y, y que también tenemos ahí personas muy aliadas en la universidad, también la especialidad en género, la claro. maestría, que siempre nos han abierto las puertas. La Facultad de Ciencias Políticas, particularmente, siempre nos ha mantenido la puerta abierta y como que siempre hemos querido mantener, por lo menos, algún evento dentro
de la facultad, como por recordar, ¿no? Que ahí es donde Ujú. nació el proyecto. También que que muchas personas se nos acerquen, yo creo que esa es una de nuestras más grandes satisfacciones, que llegamos a hacer algún foro, algún conversatorio, y ya luego, pues conoces mucha gente, ¿no? Y Ujú. conforme pasa el tiempo, luego te dicen, es que yo fui a tal Sí, conversatorio y por lo que escuché, yo empecé a hacer mi transición de género. Y eso nos llena de mucha alegría, ¿eh? Sí, porque, o sea, puede haber muchos eventos y puede haber muchas cosas, eh, porque algo ahorita que me vino también a la mente, que participar en la feria del libro, nos gusta mucho participar en la feria del libro y traer presentaciones, nos acerca como otro círculo cultural, ¿no? ujú, Pero algo que nos gusta mucho es eso, que las personas se nos acerquen y no porque esperemos que nos reconozcan nuestro trabajo, sino porque siempre hemos pensado, y eso lo aprendimos también conforme la marcha, que una vez hicimos un evento que fue como de nuestros primeritos e invitamos a alguien que se llama José Rivera Moya. Y ujú. José Rivera Moya es el fundador de una compañía de danza gay, que es la más longeva de México, que se llama La Cebra Danza Gay, y que es muy reconocido el bailarín en México. Y lo invitamos a él a un conversatorio al teatro, ¿cómo se llama? Es Von Gamaliel, de Ujú, Rectoría. ujú. Y pues también ahí pues, probamos la novatez que teníamos, ¿no? Porque lo hicimos en un jueves o algo entre semana, en un horario como no muy amigable, y Ajá. entonces casi no va gente, ¿no? Y pues nosotros así, pues, es que nos Ay, esforzamos tanto y no vinieron ya tantas sé. personas, ¿no? Pero desde ahí nos quedó la gran lección y eso lo seguimos manteniendo, que no hacemos eventos para llenar, De acuerdo. no hacemos eventos para agradarle a nadie, ni para que nos aplauda a nadie. Hacemos eventos porque los queremos hacer. El trabajo que hacemos lo hacemos porque queremos, Ujú. porque hemos tenido la oportunidad de seguir creciendo. Hemos logrado que se abran muchas puertas, pero también nos ha quedado mucho de que si con aunque sea en una actividad, un ciclo de cine, una conversatorio, una presentación del libro, una jornada de prueba rápida de VIH, lo que sea que hagamos, con una persona que le llegamos ese día, con eso es suficiente porque De tenemos como la acuerdo. idea tan clara de que es una vida que podemos cambiar. Una Claro. vida y hablar de una vida es tan importante de que le puedes cambiar totalmente el mundo y cositas de estas, ¿no? Como de, pues gracias a ustedes yo empecé mi transición, pues gracias a ustedes yo empecé a hablar con mi familia de que era gay, Ujú. incluso con el voluntariado, me acuerdo de un caso de un chico que es de los más pequeños que nos han llegado ahí, que nos contactó, tenía como 13 años, creo, y que le acababa de decir a su mamá y a su papá que era gay, y pues la familia no había respondido tan bien, entonces hicimos ahí Ujú. una sesión con todo mundo, y solo fue con su mamá, no fue con su papá, pero que se abriera con su mamá Claro. fue muy emotivo, ¿no? Porque eso le permitió que obtuviera esa herramienta que tal vez no tenía y que Ujú. ahora ya lo vemos y ya tiene como sus 18 años y ya tiene novio y eso no, así como que también nos vamos convirtiendo en los papás de los pollitos porque, o en la mamá de los pollitos porque pues sí, vas Claro. tocando vidas y eso nos gusta bastante hacerlo. Sin duda eso es verdaderamente transformador y creo que tienes toda la razón, es algo en lo que yo estoy de acuerdo. Los eventos en general creo que no deberían de hacerse para inflarse después la boca y decir, tuvimos 500 asistentes, ¿no? Nos vieron 85,000 personas, sino realmente se mide en esto, en qué tanto puedes transformar la vida de las personas, qué tanto puedes cambiar a una persona que empieza a abrirse a la tolerancia, etcétera. Realmente creo que es un trabajo maravilloso el que están haciendo y me ha encantado poder hacerte esta pregunta porque volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre es ¿y cuántos eventos hicieron este año? Infórmenos el presupuesto, tal, y realmente hay mucho detrás que habla acerca de la verdadera capacidad transformadora que tienen las organizaciones sociales. Y en este tema de juventud nos decías, de entrada, los iniciadores del proyecto, quienes fungen de alguna manera como líderes, son jóvenes, buena parte de su voluntariado también es joven. No obstante, pues fuera del closet arropa toda la diversidad sexual sin distinción de edad. Pero ¿crees que existe o se han enfrentado a una, digamos, como doble discriminación por el hecho de ser jóvenes?
Yo creo que, y ahorita nada más algo que dijiste del presupuesto, eso también es algo muy importante porque claro que con presupuesto y con cosas, pues mueves, ¿no? Haces más Por cosas grandes, supuesto. pero también creemos que es muy importante la creatividad. Si todo lo que hacemos, pues actualmente sale de nuestros recursos propios, ¿no? Ujú, Como de vender playeras o pines o cosas así, pero que eso nunca sea una excusa para no de trabajar, ¿no? acuerdo. Porque luego también las instituciones, es que no tengo dinero, pues Ah, perdóname, yo tampoco tengo dinero y estoy trabajando, o sea, de ustedes acuerdo. son instituciones y tienen la obligación de hacer cosas dentro, afuera de cualquier ámbito donde estén, así que no siempre es Suscribo cosa de completamente. presupuesto, ¿eh? Si es necesario, sí te ayuda, ¿no? Si te amplía, sí puedes tener un mayor impacto, pero a veces es mucha más creatividad de lo que uno puede De hacer y uno acuerdo. va sacando, ¿no? Y con lo que dices de la juventud, eh, quien fundó el proyecto, yo no lo fundé, fue Ricardo, que sigue siendo el presidente, que es el único de las personas que inició el programa, que Ujú, permanece. Yo me agregué como unos 3 años después a que ya estaba establecido y ya ujú, después ya me quedé, ya que estoy aquí, pues. ujú. Pero la mayoría de nuestro equipo es joven y eso es una realidad. También en nuestras redes sociales y quienes nos llegan en los casos, vamos haciendo un registro de los casos, ¿no? Como Ujú, también tratamos con esto de profesionalizarnos, como de sistematizar la información, porque eso nos permite tener evidencias, ¿no? Como pues, ujú, los congresos, el gobierno, instituciones de procuración, administración y justicia. Ay, ¿cuál homofobia están hablando, no? Si ya ujú, los aceptamos. Pues no, aquí tenemos que en este año, pues nada más nuestra organización, pues registró 70 casos, ujú. que son bastantes, ¿no? Así como, pues no nos lo estamos inventando y son estos y estos aquí y Documentado. acá, vamos a como documentar las cosas. Y eso también nos ha permitido, saco eso a colación, porque la mayoría de los casos que nos llegan son jóvenes. Ujú, Y la mayoría de los casos que nos llegan son del Estado de México y de la Ciudad de México. Aunque también por esto de las redes sociales nos llegan casos de otros estados, hasta de otros países, ujú, que ahí ya, pues ya no tenemos tantos alcances, ¿no? Pues nada claro. más canalizamos ahí con contactos que vamos haciendo con otras organizaciones o con otras instituciones, o, o en muchos casos te das cuenta, porque pues también el activismo es de calle, ¿no? Y pues, de Claro. trabajar día a día, te das cuenta que lo que buscan muchas personas y muchos jóvenes son que les escuches, mucho más que la terapia psicológica, mucho más que el acompañamiento, es que les escuches de Ujú, algo que no pueden hacerlo, de que no pueden hablar con sus familias o de que si ya lo hablaron y la respuesta no fue tan positiva, o en ujú, las escuelas o en los trabajos. Y la mayoría de los casos sí nos llegan por jóvenes. Y sobre tener una doble discriminación, ahí siempre pensamos que se van juntando como cosas hasta de interseccionalidad ahí del movimiento feminista, ¿no? Porque cuando tenemos casos de mujeres, de personas trans, de que tengan alguna situación de discapacidad, ujú, en alguna situación de pobreza, pues eso les hace más vulnerables, ¿no? La ujú, edad les puede hacer más vulnerables a sufrir violencia o discriminación al lugar en que no cuenta con esas características, ¿no? ujú. Y, y sí se puede contar como una doble discriminación, pero no solo es hablar de la juventud, porque tú bien lo dijiste, si bien atendemos a muchas personas jóvenes, también nos llegan muchas personas adultas. Ujú, Y tal vez esto de hablar con jóvenes, pues también nos resulta como más fácil y también hasta para en la otra parte, por este término de que somos pares, ¿no? Como que ujú, estamos en la misma edad, tenemos intereses como parecidos, ¿no? Como estamos claro. viviendo experiencias o ya las vivimos similares y nos podría permitir tener un mejor acercamiento, ¿no? Que tal vez con una persona de 50, 60 años que pues tal vez no Las tendríamos condiciones son diferentes. esas condiciones, esas características, ¿no? Pero sí, nunca nos cerramos a no atender a personas que pues, tienen 40 años aquí, nada más.
jóvenes, ¿no? Hasta los 29. Hasta los 29, porque pues, eso dice la OMS, y entonces pues, aquí ya no pasar. Sí tratamos de atender la mayor cantidad posible, pero la mayor de los casos sí son jóvenes, y Ujú, con las y los jóvenes algo que enfrentan mucho, así en el panorama general, es que hay una grave, mm, si bien hay una mayor aceptación de generaciones más jóvenes en ujú, comparación con generaciones más adultas ujú, sobre temas de diversidad sexual, nos encontramos que las y los jóvenes de hoy tienen, no han logrado que tengamos estos avances legislativos en la materia de diversidad ujú, sexual en México, porque México es de los países que tiene un mayor avance, no solo en América Latina, ujú. todo el mundo calificados que tenemos de avance, pero eso no se ha reflejado en la vida social, ¿no? Y eso es a lo que hay que Importante. trabajar. Eso no se ha traducido en que se acabe la homofobia y en que se acabe la discriminación. Ayuda, sí, mucho. Las leyes, claro que son necesarias porque Ujú, ponen una base, ¿no? Como de igualdad y de respaldo jurídico, ¿no? Y de claro. protección por parte del Estado. Pero cuando te das cuenta que los mayores problemas, los mayores casos que nos llegan son de que no les quieren en su casa o que les rechazan por su orientación Ujú, sexual, por su expresión o su identidad de género, que les corren, que tienen problemas de depresión, que se le han pasado ideas de suicidio, ahí tenemos claro. ahí tenemos como el gran nudo que no se logra desenredar, ¿no? Y son las Ujú, principales problemáticas que se nos acercan cuando llegan. Sí hay muchos también de discriminación en la calle, de violencia escolar también, hay que decirlo, de bullying homofóbico, de omisión legislativa, de acoso por parte de policías, de acoso vecinal, ujú, de casos de terapias de conversión. Es todo un bagaje de problemáticas tan complejas todas, pero yo lo resumiría en estos puntos que te dije con la juventud y que debemos trabajar, pero que nunca se nos debe olvidar. Tenemos algo muy claro, que nunca se nos debe olvidar que pareciera que cuando hablamos del tema LGBT solo somos jóvenes, ¿no? ujú. Los gays solo son jóvenes y ya. Y los gays y las lesbianas, bisexuales y trans, todo el mundo son jóvenes, porque eso entonces nos invisibiliza a las personas adultas Hablando. mayores, Ujú, en nada más hablando como en términos etarios, ¿no? Como a las personas adultas mayores y a la niñez, y estos grupos son poco visibilizados ujú. cuando forman parte de la población LGBTI, ¿no? Pocas veces verás campañas, acciones que incluyan a un gay de 70 años, a Claro. una Sí, sí mujer pasa. lesbiana, una mujer trans de 80 años, ¿no? Y eso pues hay que seguirlo trabajando, hay que visibilizarlo, es una deuda pendiente, o sea, sí, creo que hay mucho por lo que hay que, todavía que falta avanzar con jóvenes, Ujú. falta el doble, avanzar con el tema de las personas adultas mayores y con la niñez. Me parece súper interesante lo que mencionas. Creo que no había reparado en esa parte a título personal y no me había puesto a pensar en, pero es cierto, o sea, generalmente cuando hablamos de diversidad suele ejemplificarse siempre con personas jóvenes y en realidad hay muchos esfuerzos muy importantes también, e incluso de dignificar la vida. Para personas adultas mayores. Hace poco había visto de una como casa comunitaria, no sé cómo expresarlo en realidad, que se formó en Ciudad de México, ¿no? Justamente para atender a personas de la diversidad sexual. Entonces, creo que al final tienes mucha razón en eso. Es muy importante que nos acerquemos más a conocer sobre eso y a visibilizar a esos otros sectores que sin duda también son muy importantes. Fíjate que justo la última pregunta que te iba a hacer era respecto a cómo ha avanzado el tema en el Estado de México. Nos has dado ya un ejemplo muy importante con el tema de matrimonio igualitario, pero también reparaste un poco en esta parte de sí es importante el marco jurídico y es importante la voluntad político-administrativa, pero el tema todavía es más fuerte en el ámbito de lo cultural y de lo social. Entonces, creo que de alguna forma esa pregunta, digamos, queda saldada, pero sí quisiera hacerte una más. ¿Qué consideras que se tiene que hacer en el ámbito de política pública para meternos entonces desde ahí a activar o a cambiar un poco el tema social? Yo ahí hablaría, por ejemplo, que
La encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS 2017, que es la encuesta más reciente, y la ENDOSIC 2018, que es la primera encuesta que se hace a nivel nacional sobre temas específicos de discriminación relacionada con la orientación sexual, con la expresión o con la identidad de género, y que los dos son proyectos impulsados por el gobierno, ¿no? Porque han participado INEGI, la UNAM, Ujú, CONACYT, CONAPRED y la CNDH, que, que esto nos permite medir, tener como un mayor acercamiento, tal vez no nos hablará de una totalidad, pero sí nos permite ujú, tener un mayor acercamiento de cómo estamos avanzando, ¿no? A nivel nacional tenemos que cada vez va aumentando la aceptación por parte de la población a que parejas del mismo sexo se puedan casar en ujú. sus estados, ¿no? Aunque les preguntas que si pueden adoptar, y ahí es Hay cuando resistencia. está el freno, ¿no? Está, Ujú, pues que se casen, pero que no adopten. Y ujú, entonces ¿qué no me están diciendo? ¿Qué me están ocultando a la respuesta? Un ujú. prejuicio, a final de cuentas, de que la Claro. homosexualidad o que el lesbianismo, que la transexualidad o la bisexualidad son algo mal. Ujú, Los acepto, que se casen, pero pues allá de lejitos, ¿no? En otro ujú. estado, no aquí, no, que no vayan a ser mis vecinos. Ok, ajá, Entonces, claro. pues eso pues tiene que ver con como el cambio cultural, ¿no? Que todavía hay que trabajar mucho en el Estado de México y que además hay que tenerle, no solo es responsabilidad de las instituciones públicas, hay que darle responsabilidad a la sociedad. De acuerdo. Porque si no, si como que nos quedamos en este discurso de, no es que la sociedad ya avanzó, quienes no quieren hacerlo son los estados, no, No. porque la sociedad, la familia, las escuelas, las religiones, los medios de comunicación son quienes ejercen violencia y son quienes tenemos normalizadas un montón de prácticas discriminatorias y violentas en contra de la población LGBT. Ujú, Eso por una parte, y eso hay que visibilizarlo, y eso hay que visibilizarlo y corregirlo, ¿no? Porque tal vez uno dice, pues yo sí soy, pues yo no estoy en contra de los gays, pero en la reunión familiar me río del chiste homofóbico. Pues no estoy en contra de las personas trans, pero pues yo digo que son hombres trans vestidos de mujer, ¿no? Y que no estoy de acuerdo que las mujeres trans pues sean mujeres porque a mí me parecen que son hombres. Esos siguen siendo prejuicios que siguen avalando discriminación. Y algo que siempre decimos en la asociación es que uno piense en los prejuicios en torno a sí mismo. Más, más que señalar como de, ah, no, pues eres tú eres la homofóbica, ¿no? ¿Qué yo hago todos los días en mi vida cotidiana? Y además también siempre pensar en torno a estos privilegios que uno puede tener. ujú. ¿Yo qué hago con mi privilegio? Claro. Y con ese privilegio, como estas personas, esta población LGBTI está siendo discriminada y asesinada, porque hay que recordar que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio en América Latina, solo por detrás de Brasil. Y eso es un gran, eh, y además como hay procesos de revictimización, ¿no? Pues Ujú, le asesinan, pero pues se burlan, pues que el bueno que lo mataron, o a nadie le espanta. claro. Entonces eso hay que pensarlo todos los días de manera cotidiana y eso va relacionado con lo de las políticas públicas, porque entonces las políticas públicas deben ser creadas bajo una perspectiva, bajo tres perspectivas enormes, la de género, la de diversidad sexual, especialmente, aunque el género abarque la diversidad sexual, pero Ujú, muy particularmente debe tener un enfoque de diversidad sexual y un enfoque de derechos humanos. de Los acuerdo. tres enfoques nos van a permitir que tengamos un panorama más amplio, a visibilizar desigualdades, problemáticas que no nos parecen tan comunes, tan visibles, tan normales, que tal vez ni siquiera las pensamos, ¿no? Y entonces las políticas públicas también deben partir de la participación conjunta con las organizaciones civiles, con el activismo y con la academia. Y con la Correcto. población, la política pública no puede ser hecha en un escritorio. De acuerdo. Si uno piensa, ay, pues yo creo, pues que si les damos unas mochilas con una bandera De acuerdo. arcoíris para promover la educación, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ujú. Y con eso se va a acabar la homofobia.
pues yo no sé si eso va a tener impacto porque eso está partiendo de un escritorio y entonces Por tenemos supuesto. ese gran problema no solo con el tema de la diversidad sexual, que hacemos políticas públicas o que las instituciones hacen políticas públicas de escritorio, no se meten, Ujú. no Sí, deben falta hacer investigación. diagnósticos, ¿no? Claro. A fuerza deben hacer investigación, a fuerza Claro. deben hacer diagnóstico y por eso vemos que fracasan, ¿no? Una y otra y otra y otra, pues porque no investigan, porque pues aquí se les ocurre que pues yo creo que necesitan una cosa de estas cuando eso no es lo que resuelve el problema. Y Completamente de acuerdo entonces, contigo. algo que muy importante, con eso cierro, que algo que se debe hacer dentro de las instituciones cuando hablamos de las políticas públicas, deben sensibilizar y capacitar al personal. A fuerza tenerlo, ¿no? Aunque es difícil, aunque es complejo, porque hay todo un sistema de homofobia y Ujú. de transfobia y de lesfobia y de bifobia y de machismo y de misoginia aquí atrás que está sosteniendo prácticas, ¿no? Y a veces quienes toman las decisiones no están sensibilizadas o Ujú. sensibilizados. Y eso cuesta trabajo, ¿no? Como que quien toma la decisión, que si quiera y que el personal también lo quiera, pero también Ujú. cuando hacemos capacitaciones, sobre todo en instituciones públicas, ahí sí somos como más rudos, ¿no? Como de, pues sí se tienen que sensibilizar, porque pues queremos que sensibilicen, que piensen en cosas que tal vez no habían pensado, ¿no? Ujú. Si uno no les dice que pues que la esperanza de vida de una mujer trans es de los 35 años, pues tal vez alguien ni lo sabía, ¿no? Claro. Entonces hay que sensibilizarles, pero también con el servicio público, por eso trabajan en el servicio público y están sujetas y sujetos a una ley de responsabilidades De administrativas. acuerdo. Y entonces ahí luego sí nos pasa así como de, oigan, es que con la pena, cuando hay como mucha resistencia, con la pena no le estoy preguntando si quiere aplicarlo. De acuerdo, claro. O sea, una vez que checo y que firmó su contrato y que su horario está de 9 a 6, pues se Se vuelve convirtió en servidor servidor público. público, ¿no? De acuerdo. Entonces, como si usted piensa otra cosa, pues ahí lo dice a las 7 cuando ya vaya saliendo, pero mientras aquí se tiene que sujetar porque usted tiene capacidad de decidir Ujú. o de omitir, ¿no? Y entonces usted puede influir en que una persona, a una víctima, sobre todo cuando hablamos de esto, que a una víctima le pueda atender o que la pueda revictimizar, o que se haga cómplice. Entonces, por Claro. eso sí es importante mucho capacitarse y sensibilizarse y que la institución se lo apropie, que Ujú. debe ser como, sí es importante sensibilizar sobre este tema. Qué valioso ese último comentario especial tratándose de una red de politólogas y administradoras públicas que justamente tratamos de hacer un poco la diferencia desde este campo de acción y acercándonos a las instituciones pues públicas. Creo que es muy importante reparar en esta parte. No es un tema de imposición, sin duda, ¿no? Es un tema de que existe un marco jurídico y de que más allá incluso del marco jurídico, pues es un tema de vida, de convivencia, de entender que somos todos diversos y que invariablemente tendremos que seguir coexistiendo en estos espacios y qué mejor que hacerlo sin discursos de odio, sin un tema de discriminación, sin revictimizar a las personas, sino al contrario, buscando que todos y todas podamos tener cada vez vidas mucho más dignas. Ernesto, de verdad te agradezco muchísimo por esta conversación. Fue muy, muy agradable para mí poder platicar contigo estos momentos y estoy más que segura de que también lo será para la audiencia de esta Semana de las Juventudes desde la red de politólogas y administradoras públicas de la UEMX. Muchas gracias por la invitación, también a la red, también me sentí muy a gusto con la plática, ojalá no les haya aburrido. Luego No, no, tengo no, un para buen de nada. cosas, ya no me acordé de tantos eventos, pero ojalá les haya servido y pues que también sepan que pues dentro de la asociación, pues ahí si necesitan algo, pues con mucho gusto, a quienes también nos vean por algún caso de discriminación o de violencia, Ujú. pues se pueden acercar, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, no se cobran ni un peso ni nada por el estilo. Y nada más les diría, como aprovechando que también algo que quieren abordar acerca de las juventudes es que si tienen esa cosquillita de meterse al activismo, la recomendación que les haríamos acá, no me la estén pidiendo, pero la recomendación que les haríamos acá es que métanse a estudiar, prepárense, capacítense, De acuerdo. hagan las cosas porque las quieren hacer, no porque quieran demostrar algo. Si buscan enriquecerse
obtener No va cargos por acá. públicos o cosas, pues no va por acá, pueden buscarle en otro lado y como que sí capacítense, ¿no? Porque si no se capacitan, pues tú lo dijiste al principio, habrá chorro mil organizaciones, pero yo creo que la diferencia está en que prepararse, en que uno tenga muchas herramientas para que les pueda, para que puedas ayudar, ¿no? De una mejor Ujú, manera, porque esa es la forma en que se pueden ir cambiando las cosas y que tú lo quieras hacer porque te nazca, claro. no por otra cosa. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Es algo en lo que también estoy de acuerdo contigo, igual que en muchas de las cosas que has comentado en esta entrevista. De verdad, te agradezco mucho, que tengas muy bonita tarde y muy buena tarde a todas y todos. Nos vemos el día de mañana con más videos y más participaciones de otros proyectos que también han sido gestados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, bye.